Me avisan si pueden ver. ¿Hay alguien que quisiera leer la lectura para subir las vibraciones? Johan. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Comienza en sinagoga, ¿cierto? Sí. Sinagoga, del griego sinagoge, asamblea, congregación. En Judea solo había un templo, el de Salomón, en Jerusalén, donde se celebraban las grandes ceremonias del culto. Los judíos se dirigían hacia allí todos los años en peregrinación con motivo de las principales fiestas, tales como las de Pascua, la dedicación y los tabernáculos. En ocasión de dichas fiestas Jesús viajó algunas veces hacia allá. Las otras ciudades no tenían templos, sino sinagogas, edificios donde se reunían los judíos los días sábado para hacer oraciones públicas bajo la dirección de los ancianos, de los escribas o los doctores de la ley. En ellas también se hacían lecturas extraídas de los libros sagrados, seguidas de explicaciones y comentarios en los que todos podían tomar parte. Por eso Jesús, sin ser sacerdote, enseñaba los sábados en las sinagogas. A partir de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, las sinagogas en las ciudades donde vivían les servían de templos para la celebración del culto. Saduceos, secta judía que se constituyó alrededor del año 248 a.C., denominada así a causa de Sadoc, su fundador. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección, ni en los ángeles buenos y malos. No obstante, creían en Dios, pero como no esperaban nada después de la muerte, solo lo servían con la expectativa de obtener recompensas transitorias, a lo que según ellos se limitaba su providencia. Por este motivo, la satisfacción de los sentidos constituía para ellos el objetivo esencial de la vida. En lo que respecta a las escrituras, se atendían al texto de la antigua ley y no admitían ni la tradición ni ninguna de las interpretaciones. Colocaban las buenas obras y la observancia pura y simple de la ley por encima de las prácticas exteriores del culto. Como se ve, eran los materialistas, los deístas y los sensualistas de la época. Esta secta era poco numerosa, pero contaba en su seno con personajes importantes y se transformó en un partido político permanente opuesto a los fariseos. Mil gracias. Muy bien, vamos a... dejar de compartir. Muy bien. Marci, ¿estás ahí? ¿Quieres hacer la oración de apertura? Sí. Maestro Jesús, que pueda ser por tu certeza de nosotros. Sí, Marci, creo que no se escucha. Estás entrecortada, no sé si ¿me escuchas? ahora sí. Empieza de Ay, nuevo que no se oía nada. no, yo ya la hice. No. Ok. Amado Maestro Jesús,
Gracias por una noche más de estudio. Estamos todos aquí reunidos para poder estudiar estos temas que son tan importantes para nosotros en nuestro progreso, para que podamos así caminar de manera segura en la escala espiritual, para que sepamos cuáles son las necesidades de nuestro espíritu y cuáles son aquellas cosas que todavía no comprendemos, que nos trajiste esclarecimientos a través de la doctrina espírita. Pedimos permiso para este comienzo de clases y que los mentores espirituales puedan estar con nosotros instruyéndonos e inspirándonos, que así sea. Que así sea. Muy bien, bienvenidos a más una clase. Hoy vamos a estar hablando de la mediunidad, la segunda parte. ¿Pueden ver todos? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Y aquí, muy interesante, esto fue un dibujo mediúnico de la casa de Mozart en Júpiter. O sea, así es supuestamente la casa de Mozart en Júpiter, porque Mozart vive en Júpiter. Qué lindo que estamos hablando ahorita en el Evangelio de otros mundos. Y nos dicen que Júpiter es el planeta más avanzado del sistema solar. ¿Ok? Y elaborado por el medium Victorien Sardou y publicado en la revista Espírita del año 1858. Entonces, este fue un medium que fue inspirado, obviamente, por esta imagen y, y fue psicografiado, si no estoy mal, ¿cierto? Fue dibujado pues por el plano espiritual. Yo tengo un trecho de la carta de esa pintura, si lo quieren escuchar. Sí, Esto está en la revista Espírita, donde a él le están haciendo una pregunta, los están, es como decir, entrevistando, ¿no? Entonces ellos preguntan que cuál es el mundo que habita y si es feliz. Entonces Mozart responde: vivo en Júpiter, en él disfruto de gran calma, amo a todos los que me rodean y no tenemos odios. Te he de decir que en nuestro mundo entendemos por melodía. Entendemos por melodía. Entonces, ahora viene él a explicar qué es la melodía en el planeta Júpiter. La melodía está en todas partes, en el murmuro del agua, en el crepitar de las hojas, en el canto del viento, en las flores que susurran. Todo entorna los sonidos melodiosos. Si es bueno conquistar este planeta por sus virtudes. Si logras escoger este planeta por sus virtudes, bien escogiste, contando con Dios. La música religiosa auxilia a la elevación del alma, como te gustaría poder inspirar o desear a ver ese mundo donde nosotros estamos tan felices. Todos somos caridosos, todo aquí es bello, la naturaleza es admirable, todo nos inspira deseo de estar con Dios. Coraje, mucha coraje. Crean en mi comunicación espiritual. Soy el mismo que aquí me encuentro disfrutando del poder de poderles decir que aquí experimentamos, del poderles decir lo que aquí experimentamos, que podamos inspirarte bastante al amor, al bien, para que te tornes dignos de esta recompensa que nada es alado que otras que un suspiro. O sea, que en el planeta donde nosotros estamos ahora, que tengamos coraje, porque nada más es un suspiro en nuestra existencia. Disculpa la traducción porque está en portugués, entonces estaba tratando de decirlo. Listo. nada. Gracias. Gracias. Listo, seguimos. Entonces, clases de mediums. Los mediums curadores poseen la facultad de curas.
las enfermedades orgánicas y aliviar dolores a través de la imposición de manos por la oración. La fe, aliada al magnetismo del medium y el auxilio de los buenos espíritus, realiza fenómenos de cura. Vamos a estar hablando mucho más de eso y de los pases. Estaremos explicándoles cómo funcionan los pases. Ya muchas personas aquí están estudiando sobre ese magnetismo que tiene que ver con los centros de fuerza o los chakras. Es aquí las personas que hacen Reiki pueden entender un poco que es algo similar en ese sentido, pero no es lo mismo en ese sentido que el Reiki es un poco diferente, tiene ciertas cosas diferentes, pero tiene que ver con el magnetismo, ¿cierto? Y tiene que ver también con los buenos espíritus. Muy importante entender que la fe, y quiero aclarar que la fe que estoy hablando aquí no es la fe ciega, sino es la fe racional. Y con esa fe viene con el estudio, con el entendimiento, con el entendimiento de las leyes de Dios, con el entendimiento de cómo funciona, con la doctrina. Eso crea una fe racional basada en la ciencia. Entonces es muy importante entender que, acuérdense que el espiritismo va con la ciencia siempre, siempre va con la ciencia. Y ellos repiten que la ciencia es importante oírla, entenderla y seguirla. Obviamente la ciencia va cambiando a medida que nosotros vamos elevando y evolucionando, y nosotros obviamente que poco a poco la ciencia se va acercando más a la espiritualidad porque es una y la otra, las dos se explican, y poco a poco vamos entendiendo un poco más de cómo funciona. Pero más adelante les estaremos explicando cómo dar pases, cómo funciona, y también si quieren investigar, es muy chévere, hay muchos videos en YouTube que explican también lo del pase espírita. Bueno, y vamos a salir de aquí porque quería mostrarles, yo no sé ustedes, hay alguien que se ha leído Los Mensajeros de Chico Xavier, de André Luis. Los Mensajeros es el segundo libro de André Luis, de la saga de André Luis, que muy recomendada, que son muy chéveres. Acuérdense que el primer libro era Nuestro Hogar, el segundo son Los Mensajeros. Los Mensajeros tiene que ver mucho con el plano espiritual de asistencia, ¿cierto? Y hay un trecho que lo voy a leer, que es donde André Luis llega a un puesto de asistencia en el umbral, donde está en la mitad del umbral el puesto de asistencia, ¿cierto? Y ahí llega, y ahí en el edificio, él está ahí, y no sé si ya se lo leyeron, pero él llega y hay una obra de arte puesta ahí, y él la reconoce, André Luis la reconoce desde la tierra. Entonces les voy a leer. Desde la terraza extensa y noble, donde las columnas se adornaban de hiedra florida, pero muy diferente de la que conocemos aquí en la tierra, penetramos en un amplio salón amoblado al gusto antiguo. Los muebles delicadamente estructurados formaban un conjunto encantador. Admirado, observé las paredes y donde pendían cuadros maravillosos. Uno de ellos me imponía especial atención. Era una tela enorme representando el martirio de San Denis, el apóstol de las Galias. Según mis humildes conocimientos de historia, este es André Luis hablando, acordándose de su existencia,
rudamente ajusticiado en los primeros tiempos del cristianismo, intrigado recordé que había visto en la tierra un cuadro absolutamente igual a aquel. No se trataba de un famoso trabajo de, no se trataba de un famoso trabajo de Bonnat, célebre pintor francés de los últimos tiempos. No, obstante, la copia del puesto de socorro era mucho más bella. La leyenda popular estaba lindamente expresada en los más mínimos detalles. O sea que en este puesto de socorro había una obra inclusivemente más detallada y más bonita. El glorioso apóstol, semidesnudo, con la cabeza decapitada y el tronco aureolado de intensa luz, hacía un esfuerzo supremo por levantar su propio cráneo que había rodeado a sus pies, mientras los asesinos lo contemplaban dominados por intenso horror. De lo alto se veía descender a un emisario divino, trayendo al siervo del Señor la corona y la palma de la victoria. Pero había en aquella copia profunda luminosidad, como si cada pincelada contuviese movimiento y vida. Observando mi admiración, Alfredo habló sonriendo. Alfredo es el que vivía en ese puesto de socorro. Todos cuantos nos visitan por primera vez valoran la contemplación de esta soberbia copia. Ah, sí, contesté. Según estoy informado, el original puede ser visto en el Panteón de París, dice André Luis. Y él le responde, se equivoca, aclaró mi gentil interlocutor. No todos los cuadros, como no todas las grandes composiciones artísticas, son originarias de la tierra. O sea que hay muchas obras que son inspiradas por el plano. No todas, o sea que hay varias que sí, pero hay otras que no. Es cierto que debemos muchas sublimes creaciones al cerebro humano. Entonces sí le da crédito que hay ciertas obras de arte que sí son de los humanos, que son obra del cerebro. Pero en este caso, el asunto es más trascendente. Tenemos aquí la historia real de esa magnífica pintura. Fue idealizada y ejecutada por el noble artista cristiano en una ciudad espiritual muy ligada a Francia. O sea que ustedes saben que nuestro hogar es una ciudad que está encima de Brasil, o sea, por los lados de Brasil. Pues aquí había otra ciudad espiritual en Francia. A fines del siglo pasado, aunque todavía estaba retenido al círculo carnal, el gran pintor de Bayona visitó esa colonia en una noche de excelsa inspiración, que él, como humano, podría clasificar de maravilloso sueño. O sea que en el sueño, el pintor fue al plano espiritual, a esa ciudad, ¿okay? y quedó inspirado, que él como humano podría clasificar de maravilloso sueño. Desde el primer momento que vio la tela, Florentin Bonnat no descansó mientras no la reprodujo. O sea que fue Bonnat en un sueño que fue allá, vio esa obra y la reprodujo pálidamente en un diseño que se hizo célebre en el mundo entero. No obstante, las copias terrestres no tienen esa pureza de líneas y luces, y tampoco la reproducción bajo nueva mirada tiene la belleza imponente del original, que ya tuve la felicidad de contemplar de cerca cuando organizábamos aquí en el puesto. Homenajes sencillos para la honra visita que nos hizo el gran siervo del Cristo para realizar las providencias necesarias. Visité personalmente la ciudad espiritual a la que me referí. Entonces miren qué lindo que fue el pintor que vino en sus sueños y fue inspirado, o sea, mediunidad, a ver esa obra de arte y la reprodujo
aquí en la tierra. Y aquí la obra de arte quería compartir con ustedes. Sí, la pueden ver. Muy bien. Para que la aprecien. Parece muy bonita. Y eso está en el libro de los mensajeros. Les recomiendo que se la lean. Bien. O sea que esa pintura está en el plano espiritual originalmente y me imagino que se debe de ver así como realístico, ¿no? Más Como muy vivo. real, exacto. Sí. Pero qué lindo. Quería compartirlas con ustedes porque es un gran ejemplo de mediunidad en los sueños, donde hay, hay pruebas que sí podemos ser inspirados en los sueños, de que sí visitamos lugares y donde sí de pronto nos llegan inspiraciones por medio de los sueños. Me pareció lindo compartir con ustedes. Bueno, seguimos. Los medios curadores son clasificados como medios de efectos físicos. ¿Ok? Y eso que ya Marci nos explicó que son los efectos físicos, son los que mueven, ¿cierto? Los que mueven, pero los medios curadores también son clasificados como medios de efectos físicos porque tiene que ver con la materia. ¿Ok? Lo que están haciendo es alterando o magnetizando el cuerpo y el perispíritu. Entonces, eso clasifica un poco como efectos físicos. Hablando de André Luis, ya pasamos a hablar un poco de quién era Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier, considerado la mayor antena entre los dos planos de vida, material y espiritual. Chico recibió la siguiente orientación de Emanuel. Emanuel era su guía espiritual. ¿Estás realmente dispuesto a trabajar? Este fue al principio, cuando Emanuel se le presentó y le hizo ciertas preguntas. Y Emanuel le pregunta, ¿estás realmente dispuesto a trabajar en la mediunidad con Jesús? Sí. Si los buenos espíritus no me abandonan, no serás desamparado, le dice Emanuel. Pero para eso es necesario que trabajes, estudies y te esfuerces en el bien. Y el Señor cree que yo estoy en condiciones de aceptar el compromiso. Volvió a preguntar Chico. Perfectamente, siempre que busques respetar los 3 puntos básicos para el servicio. Vamos a ver los 3 puntos básicos que le dice Manuel que tiene que seguir para el servicio. Aquí le dice, como el protector guardó silencio, el joven preguntó, ¿cuál es el primero? Y le dice, disciplina. Y el segundo, disciplina. Y el tercero, disciplina. Qué interesante. Entonces, es una gran respuesta de Manuel hacia siendo su guía, diciendo que lo más importante para el servicio, para trabajar con Jesús, repito, somos trabajadores de Jesús, para trabajar con Jesús es la disciplina, es la organización, es ser puntual, es respetar los horarios, respetar la disciplina, respetar todo lo que se tiene que hacer y también la responsabilidad que tenemos con el plano espiritual. ¿Ok? Muy importante. En el caso de Marci y yo, con Medellín Espírita, nosotros tenemos una gran responsabilidad de lo que decimos aquí, de lo que les mostramos aquí. Más allá les vamos a estar explicando ciertas responsabilidades que tenemos
que lleva a la disciplina, que lleva a la seriedad, a la convicción y a estar enfocados en tener un respeto hacia el plano espiritual y hacia Jesús. Muy bien. Continuamos. Veamos ahora otra importante orientación sobre la mediunidad. Recuerdo que en uno de los primeros contactos conmigo, él me avisó que pretendía trabajar a mi lado por largo tiempo, pero que debería primeramente buscar las enseñanzas de Jesús y las lecciones de Allan Kardec. Entonces miren el enfoque de Manuel hacia Chico, que le dice, lo más importante es Jesús y las lecciones, las enseñanzas de Jesús y las lecciones de Allan Kardec. Y añadió que si un día él, o sea, Manuel, me aconsejara algo que no estuviese de acuerdo con las palabras de Jesús y Kardec, que yo debía permanecer con Jesús y Kardec, procurando olvidarlo. Entonces, este es el espíritu Emmanuel, el guía de Chico Xavier, diciéndole, si yo algún día le digo algo que vaya en contra de las lecciones de Allan Kardec o de las enseñanzas de Jesús, olvídese de mí, no me ponga atención y váyase con Jesús y Kardec. Muy importante entender eso porque es algo que Marcy y yo propiamente hemos estado aprendiendo, que es que Medellín Espírita tiene una responsabilidad de comunicar la verdadera, lo que los espíritus querían decir por medio de Kardec. Y lo que los espíritus querían explicar quién era Jesús y las reales enseñanzas de Jesús vía los espíritus por medio de Kardec. Es muy bonito entender que nosotros como Medellín Espírita tenemos una responsabilidad de darles a ustedes lo que la doctrina nos está enseñando y cuáles son las enseñanzas de acuerdo a la doctrina y a Jesús. ¿Okay? Tenemos una gran responsabilidad con eso y quiero que sepan que lo tomamos muy en serio. Tal fue el camino que Chico Xavier adoptó con una vida dedicada al servicio, renuncia y caridad. Chico con cientos de libros psicografiados, que se cree que son más de 600 libros psicografiados, 600 libros psicografiados del más allá, se convirtió por su mediunidad cristiana o mediumnato en el mayor medium del siglo XX. Miren que para los que no se han visto la película de Chico Xavier, muy recomendada, muy recomendada. Fue muy bonita, muy bien hecha y en realidad habla muy bien de quién era él y sus obras y su mediunidad tan increíble. Y también da una clara vista a este espíritu que ya desencarnó en el 2012, ¿cierto? Si no estoy mal, no me acuerdo si fue 2002 o 2012. Pero 2002 creo que cuando ganó Brasil la Copa. Sí. Entonces, él era un ser muy evolucionado moralmente y por ende esa vibración tenía una gran afinidad a estos espíritus mayores, los más elevados. Y hay que entender aquí muy bien que esa mediunidad no es
accidental, esa mediunidad es de merecimiento. Fue él el que ha luchado duro por su moralidad, por el bien, por el amor, por ayudar a otros. Todo lo que el dinero que se recolectó por estos libros fueron a obras de caridad. Él vivía muy humildemente y siempre vivió muy humildemente con muchos gatos, porque le encantaban los gatos y los animales, pero vivió muy humilde porque entendía que él estaba aquí para ayudar, para la caridad, para la educación, para el servicio. Lo tenía muy claro que estaba en misión con Jesús. Y tanto fue que escribió, o sea, psicografió tanto que los ojos le empezaron a fallar y a él no le importaba, él siguió porque él sabía que era necesario. O sea, puso a riesgo su vista por el plano espiritual y por ayudar. Los mediums pintores realizan cuadros de los más célebres artistas con una velocidad sorprendente y con la técnica característica del pintor. O sea que acuérdense que tal cual como hay mecánicos, semimecánicos e intuitivos, los hay también pintores. Entonces, hay ciertos pintores que son simplemente mecánicos, el espíritu en sí le está moviendo la mano y él no sabe qué está pintando. También hay pintores que son semimecánicos, que ya tienen una idea de lo que están pintando, ¿cierto? Y hay unos que son de intuición. Obviamente, que los espíritus les están dando la idea por intuición y ellos simplemente la están siguiendo. Entonces, muy bonito entender que tanto la psicografía o la escritura como el arte también puede ser un lenguaje mediúnico, o sea, del plano espiritual hacia el plano físico. Lindo. La pintura mediúnica o pintura de los espíritus, definida por Allan Kardec, para los portadores de esta facultad como aquellos que dibujan o pintan por influencia de los espíritus, resaltando que solo puede ser llamado medium pintor al que obtiene producciones serias. Entonces, todas estas han sido trabajos mediúnicos. Qué bonito. Y yo no me acuerdo si ustedes ya se vieron Divaldo. Ah, Marci, querías decir. Sí, puedes pasar al slide que estabas antes, por favor. ¿Me escuchas? Sí. Puedes pasar al slide ese. Dice que resaltando que solo puede ser medium pintor al que obtiene producciones serias. ¿Por qué dice eso? Porque hay tipos de mediunidad que el libro de los medios lo dice que son improductivas. Sí tienen un tipo de mediunidad, pero no produce. No sé si me doy a explicar. Cuando pasemos al otro curso vamos a estudiar un poco más eso, pero sí tiene un tipo de mediunidad, pero no produce. Entonces, normalmente son utilizados para otras actividades, pero no desarrolla en sí una mediunidad como decir específica, ¿no? Entonces a eso se le llama mediunidad improductiva. Por ejemplo, ahora yo no me voy a poner a hacer un pollito como lo escribía, como lo hacía en la primaria, entonces eso no, o como los que hacen trazos cuando están en la psicografía, que son trazos, son una mediunidad improductiva, que no da frutos más, pues como estos cuadros que estamos viendo.
Listo. Y yo no sé si se acuerdan de Divaldo Franco, que fue otro medium todavía está vivo, que es un medium muy importante en Brasil. Él también tiene una película que se llama Divaldo, el mensajero de la paz. Muy bonita también, muy recomendada. Y aquí podemos observar algo muy lindo, que es psicografía especular, o sea, de espejo, leída en el espejo, ver imagen al lado. Es una variante de la psicografía. Mensaje especular escrito por el espíritu León Denis a través del medium Divaldo Pereira Franco en octubre de 2004 y fue durante el cuarto Congreso Espírita Mundial en París. Entonces ahí estaba Divaldo Franco psicografiando, él cierra los ojos así como ven, él no ve lo que está escribiendo, él se conecta obviamente y León Denis le hizo escribir esta carta al revés. O sea que para leer esta carta es importante leerla por medio de un espejo, porque con un espejo ya sí puede, o sea, está completamente al revés. Muy interesante. Pero es otra forma de que el plano espiritual también demuestre qué tan verdadero es la mediunidad, qué tan verdadero es. Y ahí hay inclusive firmado por León Denis, con su firma. Muy interesante entender. Pero esa letra que ustedes están viendo ahí, esa letra es de León Denis, con la firma y todo. O sea que es la letra de León Denis. Y León Denis usó a Divaldo Franco como medium para poder escribir esa carta. Fascinante, me parece, súper bonito. Reconocimiento a Allan Kardec, traducción. Entonces, mira lo que dice la carta. En el mismo año en que Napoleón Bonaparte fue consagrado emperador de los franceses, Hippolyte Léon Denisard Rivail nació en Lyon el 3 de octubre de 1804. Trasladó de la hoguera de Constanza el 6 de julio de 1415 para los gloriosos días de la intelectualidad de París. Kardec se dedicó al apostolado de la doctrina enseñada y divulgada por Jesús. Su vida y su obra testimonian su grandeza. Misionero de la verdad. Nosotros, los beneficiarios de nuestra sabiduría, de vuestra sabiduría, te lo agradecemos emocionados y pedimos humildemente, orad por nosotros. Tú que ya estáis en el reino de los cielos, León Denis. Qué bonito. O sea, fue una carta reconociendo a el gran Allan Kardec. Bueno, transcomunicación instrumental, TCI. Esta es otra clase de mediunidad. Término creado por el profesor Ernest Senkowski para designar a la comunicación con los espíritus a través del uso de aparatos electrónicos. En 1927, el famoso inventor americano Thomas Edison declaró estar investigando un aparato que los permitiese establecer contacto con el otro mundo. Solo en 1959 se obtuvieron los primeros resultados cuando Frederick Jurgenson grabó accidentalmente las primeras voces de espíritus. Diversos investigadores pasaron a estudiar los fenómenos, como el profesor Konstantin Rudiv, consiguiendo obtener más de 72,000 frases de espíritus grabadas. La transcomunicación es hoy una realidad
aunque en estado experimental continúa siendo estudiada en diversos países, principalmente en Europa y en Brasil. Entonces es una comunicación por medio de aparatos que establecen contacto por medio de la ciencia. Marci. Eso es lo que no conocemos, o se ha dado, mejor dicho, a conocer los que ven documentales así paranormales y tal, lo que se llama EVP, que es para captar psicofonías a través de estos aparatos. Son los que utilizan las personas que trabajan en parapsicología. Muchos se van a ver y entonces ellos graban con esas maquinitas, y hay también para medir la temperatura, hay máquinas cámaras infrarrojas, etcétera, que logran captar cierta gama de colores, pero bien sabemos ya que el espíritu se hace presente si se quiere hacer presente, o de acuerdo a la conciencia que tenga el espíritu, pero en este caso esa maquinita es eso, es la que utilizan los que cazan los dichos fenómenos Los paranormales, cazafantasmas. y que sabemos ya que no hay nada de paranormal, y esas son las psicofonías o ¿cómo es que es la palabra? Parafonías que ellos captan con esa máquina. Es Exacto. como una grabadora. Y, exacto. Y para los que no se han visto, hay una serie en Netflix que se llama, creo que Después de la Muerte o algo así. Y hay un episodio que hablan de este fenómeno, donde hablan de que hay personas, que investigadores, que eso es lo que hacen. Usan estos aparatos y pues esa serie es bien recomendada en el sentido de que habla mucho de lo que hemos estudiado y de los fenómenos, para que las entiendan mucho más. Hablan también del ectoplasma y de la mediunidad, todas las mediunidades. Bueno, entonces esto concluye nuestra clase de hoy. No sé si tengan preguntas, cualquier comentario. Cualquier cosa. Listo. Entonces vamos a terminar entonces. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere contribuir? ¿Preguntas? Ok. Espérate, hay alguien que aquí en este grupo que me ha dicho que ha tenido algún tipo de experiencia, ¿en cuál ellos se encajarían en todas estas tipos de mediunidades que hemos visto ya en estas dos clases? Porque sé que hay aquí personas que nos han comentado por privado qué tipo de mediunidad, eso les queda claro cómo ustedes se encuentran en esa categoría, piensan que está dando sentido a cosas que han vivido, que no son nada de extraordinarias y paranormales, sino que son facultades del espíritu que traemos y que no sabemos, y que muchas veces nos lleva a situaciones hasta psíquicas bastante difíciles. Por ejemplo, hoy estábamos hablando con una persona de un centro espírita en España, que en España el espiritismo pues no es tan conocido, es mucho más espiritualista, o un espiritismo materialista, como él decía. Y y muchos medium estaban, hasta la coordinadora del departamento mediúnico, si mal recuerdo, ¿no, Esteban? Estuvo Ujú. en psiquiátricos porque no comprendían, porque ella no comprendía lo que le pasaba,
Y como ese ejemplo, hay muchísimos de personas que han estado internadas en psiquiátrico y todo porque no saben. Entonces, estas clases son muy importantes, no solamente por estar en la clase, sino para uno entender, epa, esto me pasaba a mí o esto siento que me pasa a mí. Entonces, es siempre importante traer eso hacia nosotros mismos y meditar en qué categoría yo encajo. Si bien la clase está siendo como para arribita, ¿no? Más adelante en los próximos cursos vamos a profundar en cada uno y no solamente cada uno, sino que variaciones, porque cada mediunidad tiene su variación, no es solamente una sola. Entonces eso es muy interesante, siempre tomar nota en estas clases. Y Dora pregunta, ¿por el oído se puede tener mediunidad? Absolutamente, Clara audiencia. absolutamente, clara audiencia. Sí, hay personas que pueden oír cosas que nosotros de pronto no podamos oír. Muy Pero importante. recordemos que la clariaudiencia es que yo estoy escuchando externamente, no es una Externamente. voz en mi cabeza, es externo. El Exacto, fenómeno es externo, pero solamente yo lo puedo escuchar. exacto. Y alguien puso acá algo, Roselín, a ver. Los esquizofrénicos oyen voces, ya entiendo, son espíritus. Muchas de las veces sí. Normalmente las personas que vienen No con- siempre, pero sí, hay varias, en varias oportunidades o varias ocasiones, sí, sí es que no son esquizofrénicos, sino que son mediums y oyen otros espíritus. Y ciertos espíritus, imagínense también es eh, que son bajos, espíritus bajos que de vibración, pero valga la aclaración, como dijo también Johan, no siempre son espíritus, siempre es, o sea, no, exacto. no siempre son espíritus, pero lo que yo estaba queriendo explicar, que la persona que viene con un disturbio mental viene con una predisposición en su aparato físico, ¿no? En el cuerpo, Ujú. que como sabemos que es una consecuencia, no es la causa, es una consecuencia esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se lleva al extremo de que todo creemos que son espíritus o todo creemos que es físico. Entonces siempre tenemos que tener ese discernimiento. Por eso siempre decimos que la ciencia es la mejor amiga del espiritismo. No podemos tampoco sernos fanáticos, decir que todo es el espíritu. Ujú. Yo escucho no voces, sino como cantos y ruidos muy extraños, golpes, campanas, pero un solo oído y por el otro la vida real en la que estamos. Interesante. Pues no sé qué decirte a eso. Podría preguntar mañana y tener una mejor respuesta para eso. Exacto. Listo. Sí. Bueno, ¿quién quiere hacer la oración de cierre? Alguien se le mide, es algo Ya vamos, bonito, tiene ya que, vamos casi a sí, terminar el curso y nadie ha hecho la oración. nadie ha hecho oración de Creo cierre. que solo Luz ha hecho una Algo, vez la oración. Luz así hizo una oración de cierre algún día. Pero es algo bonito, no tiene que ser elaborado, simplemente cierren los ojos y inspírense del corazón, que salga de amor, que salga ¿cierto? Conectándose con una vibración alta, pero me parecería chévere si alguien se le mide. Sí, que tenemos que ir desarrollando el hábito de orar, porque orar no es decirnos el Padre Nuestro, orar no es hacer una oración larguísima o palabras decoradas, no, una oración es lo más simple del mundo, decir aquello que realmente estás pensando y estás sintiendo, porque al final lo que sirve, lo que vale es el sentimiento y no las palabras. Exacto. ¿Alguien? ¿Alguien se le mide? Vamos. Bueno, Roselín, vamos a ver, Roselín. Bueno, yo la hago, vamos a ver. Amado Maestro Jesús, estamos todos aquí reunidos en tu nombre
estudiando esta clase que es tan importante para nosotros, para nuestro autoconocimiento, para conocer cuáles son aquellas facultades con las que llegamos para nuestra misión, las que nos dieron para poder ser exitosos en nuestra misión en la tierra. Te pedimos, Señor, discernimiento para saber cuándo podemos hacer parte de este trabajo, de esta transición planetaria con nuestras facultades con las que llegamos, y que nos des discernimiento para también saber de cuándo somos inspirados por aquellos que nos quieren confundir. Gracias, Señor, primeramente por un día más de vida, por un día más que llegamos a nuestros hogares con nuestra familia, por un día más que tenemos cama, techo, comida, que tenemos lo necesario para vivir. Y te pedimos, Señor, por aquellos que no tienen en esta vida esa alegría de vivir en familia, en hogar, pero sabemos, Señor, que en la próxima ellos serán recompensados por su sacrificio en esta vida actual. Te pedimos, Señor, con mucha humildad, que nos acompañes hoy, esta noche, que por las noches podamos ir nuestro espíritu a centros de estudio, centros de acompañamiento espiritual, para que pueda nuestro espíritu recordar aquellas cosas que se nos fueron dichas antes de venir para acá. Le dimos, Señor, permiso para cerrar este estudio, que así sea. Que así sea. Con esas palabras cerramos nuestro estudio. Gracias a Dios.